destruido mi reputación de un hombre que ha trabajado 60 años he trabajado. Y llegado a esto por la comisión La Baja. Da vergüenza, realmente me da vergüenza. Yo no me he ido a ningún lado. Yo he estado ahí. Me han citado, he estado. Me han citado a otra cosa, he estado. Siempre he estado. Yo nunca he lavado nada. ¿Quién pasa por el banco de crédito, por el banco de aquí y de allá, le paga la SUNAT y ese mismo día dicen que es una transacción sospechosa? ¿Cómo va a ser eso? Realmente me hace llorar en mi corazón, a mi edad, tener que ver esto. Hola, muy buenas noches, bienvenidos. Empieza la semana en 2019 y en cualquier momento vamos a regresar a la audiencia donde se va a decidir si finalmente se revoca o no la orden de detención preliminar en contra del expresidente Pedro Pablo Kuczynski. Carlos Ábalos, nuestro reportero, se encuentra en el lugar atendiendo a esta audiencia, así que entraremos en vivo en cualquier momento. Entre tanto, me toca presentar a Gustavo Gorriti, director de IDL Reporteros, que se encuentra aquí en nuestros estudios, porque como ustedes sabrán, el fin de semana se ha comentado y se ha hecho pública una información sumamente importante. Una información, que tiene quizás sus antecedentes en un primer hallazgo hecho en la banca de Andorra allá por agosto de 2008. Cuando se descubren unas cuentas abiertas por Miguel Atala, en ese momento vicepresidente de Petroperú. Bueno, la información en concreto lo que señala es que, según Odebrecht o funcionarios interrogados por Odebrecht, el dinero no habría sido para Atala, sino más bien para Carlos Nava. Carlos Nava, identificado con un alias, y a propósito de esto hay que señalar que IDL, Luis Nava, identificado como Chalán, y esto de acuerdo a una última publicación que se ha producido hace cosa de media hora. Gustavo, buenas noches, bienvenido, gracias. Buenas noches, un placer. El título del informe, el último, tiene que ver justamente con la información de la que dábamos cuenta, los alias, los nombres y los montos. Esto para entender mejor cómo era la triangulación y el papel que desempeñó el secretario de Alan García en esta recepción de dinero. Aquí lo importante es señalar que, claro, desde su posición como secretario del expresidente García, uno no termina de entender, o esa sería la pregunta fundamental, de el por qué Odebrecht deposita dinero en una operación encubierta utilizando alias y sobrenombres cuyo destinatario final era precisamente el señor Nava. Sobre eso ha tratado las últimas revelaciones de IDL Reporteros, primero en el primer artículo sobre los pagos que en realidad eran para él, y luego esta última publicación, y justamente sobre ello queremos pedirte, por favor, que nos expliques los alias, los nombres y los montos. Bienvenido de nuevo y gracias. Con mucho gusto. Lo que hemos sacado hace unos minutos realmente sí, es un avance, una ampliación de la investigación que publicamos ayer, donde básicamente describimos el nuevo escenario que ha sido dado luego de investigaciones dentro del sistema operativo servidores de Odebrecht, el sistema Drowsy fundamentalmente, de servidores de Odebrecht, que está incautado en Brasil bajo la custodia del Ministerio Público Federal y bajo la operación de una compañía privada especial. Dentro de eso ha habido investigaciones que han permitido sacar a la luz lo que nosotros hemos expuesto fundamentalmente en lo publicado ayer y ahora complementado, sobre todo a la luz de algunos intentos de réplica que hizo Nava, con lo que acabamos de hacer hoy. Lo fundamental es esto. Lo primero que se conoció dentro de toda esta gama, esta constelación de sobornos hechos mediante el sistema que hizo operaciones estructuradas de offshores especializadas en trasladar el monto de pagos ilegales, fundamentalmente sobornos, a otras offshores donde estaban los beneficiarios finales, mediante una trayectoria hecha cuidadosamente para ocultar el origen del dinero
y la identidad del destinatario. Dentro de eso fue descubierta la offshore Amarin, constituida en Panamá, con una cuenta en la banca privada de Andorra. Así es. Y cuyo beneficiario final aparecía como Miguel Atala. Lo que se descubrió, y eso ha sido mucho más recientemente, ha sido más bien el 2016-2017. Sí, miento. Lo que estaba citando yo era la fecha de fundación, cuando se hizo eso. Exacto, cuando se abre la cuenta y el tiempo en el que Atala trabajó como miembro del directorio y vicepresidente de Petroperú. Correcto, ¿no? Durante el gobierno de García. Durante el gobierno de García, agosto 2008 hasta agosto 2011. Eso es correcto. Eso es. Bueno, entonces, pero esa offshore, la Amarin, y la cuenta de Amarin en la BPA, la banca privada de Andorra, fue descubierta alrededor, si no me equivoco, 2017, y el primer medio que sacó esas investigaciones a la luz fue El País de España. Claro, el diario El País. Una serie de artículos de Gil y de Irujo, donde sacaron, entre otras cosas, lo que parecía un sistema cuidadoso de ocultamiento y de lavado para hacer posible de que ese dinero llegara a donde Atala. Eventualmente descubierto, Atala buscó de explicarlo, indicando que se trataba de la venta de un terreno a Odebrecht por parte de un socio suyo ya fallecido que iba a ser parte de una deuda para él. En fin, eso no fue creído por los fiscales, se le pidió y se obtuvo impedimento de salida mientras se continuaba investigando eso, pero parecía, porque ese era el sistema que se había dado en multitud de sobornos parecidos, caso de Cuba, caso de Luyo, etc. En la BPA también. Pero resultó finalmente con estos últimos hallazgos, encuentros investigativos, de que eso había sido un escudo para camuflar al beneficiario real de esas cuentas. Es decir, en forma excepcional. Yo no he visto otra ocasión en los otros casos donde se ha hecho tanto esfuerzo para ocultar al beneficiario final como en este. Es un encadenamiento, para que la gente lo tenga claro, es una suerte de cadena de empresas offshore. Es una suerte de cadena de empresas offshore, pero lo que resulta es que operaciones estructuradas y Jorge Barata, que manejó una gran parte de este proceso, cuando pagaban a Amarin a través de Klienfeld y de otras offshores de operaciones estructuradas de Odebrecht, sabían que el pago no iba para Atala, sino iba para Nava. Claro, pero voy a lo que tú acabas de destacar, que en este caso en particular, a diferencia de los otros, pareciera que hubo mucho más cuidado, muchísimo más cuidado para ocultar la ruta del dinero. Tanto porque así la que propia, se hizo un escudo elaborado. Así es, la propia offshore que le deposita a Atala, ¿no? La empresa Klienfeld, era Odebrecht en realidad. O sea, se encubrió incluso la propia generadora de los dineros. Klienfeld era un instrumento para los pagos ilegales de Odebrecht. La manejaba Olivio Rodríguez, alias Gigolino, que estaba para eso, que hizo multitud de pagos por millones y millones de dólares y que recibía órdenes operativas específicas por parte de operaciones estructuradas o de superintendentes con una gran capacidad de manejo con la mano izquierda y la mano derecha, como era el caso de Barata. Entonces, hicieron ese pago, pero, repito, no tenían el pago no era para Atala, el pago era para Nava. Lo recibía Atala, que en este caso actuó como un testaferro. Según lo ha declarado específicamente ahora la matriz de Odebrecht desde Brasil, la compañía que ha hecho voluntariamente, según dicen, esta investigación y ha encontrado finalmente estos 3 casos diferentes, el que corresponde a Lapra, el que corresponde a Bandido, que es el hijo José Antonio Nava Guiber, que Nava Mendiola, que en este momento está en Estados Unidos. Y Chalán, que es el exsecretario de Alan García. Es el exsecretario de Alan García, y es el que recibió la mayor cantidad de dinero. En total, para que la gente tenga una idea de las operaciones, de cuánto dinero que se depositó a Nava y a su hijo bajo esta modalidad. Alrededor cerca de $5 millones en un lapso determinado de tiempo. ¿Qué va de? Que va básicamente es unos pocos años
y que comprende... 14 de marzo tengo acá de 2006, de acuerdo a la publicación de ustedes, al 18 de octubre del 2010. Exactamente. Operaciones financieras en los sistemas del extinto sector de operaciones estructuradas por el monto de, en efecto, $5 millones americanos. Lo que incluye Ahora, al APRA, lo que incluye a lo que dieron para la campaña 2006 del APRA y al LACE, o sea, a Luis Alba Castro, pero esos son montos comparativamente menores, de algo así como $200.000. Claro que los son montos fundamentales, los montos mayores, son los que fueron destinados a Nava Padre y Nava Hijo, fundamentalmente a Nava Padre, que supera los $4 millones. Claro, la pregunta ahí que todo el país se hace, porque a ver, no caigamos en ingenuidades, el secretario de un presidente, ¿qué posibilidad tenía desde esa posición, si no era su cercanía con el presidente, para facilitarlo, para servir de instrumento para Odebrecht, al punto de recibir $5 millones? Hay una cosa importante que notar en este aspecto. El $1.300.000 y varios otros pagos que se le hicieron a Amarin, o sea, a Nava finalmente, más varios otros pagos que fueron ordenados específicamente por Barata, fueron hechos contra una cuenta. Porque no se hacía de la nada, se hacía contra una cuenta. Todos los pagos fueron por Irsasur, contra Irsasur. Entonces, la pregunta... Cuando dices contra Irsasur, ¿a qué te refieres? Es decir, ¿de dónde esto? salía? Porque dentro del sistema de sobornos de Odebrecht había una cosa básica. Cuando se acordaba un soborno, había que decir de dónde salía la plata para el soborno. Había un funcionario llamado Isaías Subirasi, cuya única función era decir, bueno, hay que pagar esto, ¿de dónde sale? De tal manera que tenía que constar contra qué cuenta, contra qué fondo salía el pago de ese soborno. O sea, había una contabilidad de, todo, exacto, de la CUTRA, ¿está bien? Entiendo, clarísimo. Entonces, en este caso, las notas, los pagos, las salidas y los extractos están muy claros. Ordena por lo general JB, o sea, Jorge Barata, contra Irsasur. De tal manera de que salía. Entonces, la pregunta ahora que tú has hecho puede ser considerada desde este punto de vista. ¿Cuál era la influencia que podía tener Nava sobre obras como la Irsasur, por ejemplo? La respuesta es cero. Su capacidad ejecutiva, desde el punto de vista del mandato legal que lo tenía, era cero. Su fuerza era el hecho de que estaba a unos pasos del despacho del presidente. Así de claro. Así de claro. El tema es que no podemos afirmar, con la información que tenemos ahora, que este dinero habría sido finalmente entregado al expresidente García. Todavía no estamos en ese punto. La evidencia y la declaración explícita, específica, de la corporación Norberto Odebrecht, la constructora Norberto Odebrecht de Brasil, indica de que este dinero era para Luis Nava Guibert. Claro, y ahí queda. Esa es la información, esa es la evidencia, y a esa evidencia, por ahora, nos debemos remitir, por supuesto, para trabajar en estricto respeto de la información pura y dura, aun cuando el señor Nava ha dicho que los va a denunciar. Bueno, entre otras cosas, hemos publicado ahora, porque él dice que no había ninguna base a lo que hemos estado haciendo, y ahí hemos publicado los facsímiles del documento, del acta, mediante la cual la matriz desde Brasil hace entrega de esa información. Claro, era importante el acuerdo de colaboración eficaz, esto para quienes nos están viendo. ¿Por qué? Porque permitía el acceso a esta suerte de realidad cibernética paralela. Era como un mundo, ¿no?, en el sistema que era, como dices tú, es una contabilidad de la CUTRA en términos criollos, pero también informáticamente era un mundo de correos, de alias, era información encriptada, absolutamente encriptada, imposible de descifrar si es que no se tenía acceso a estos servidores, pero además al testimonio de los funcionarios.
Por supuesto. O sea, para una persona. Esto hubiera sido indescifrable si llegaba simplemente como está, consignado. Si hubiera salido solamente una lista de las operaciones bancarias, una lista infinita, sin contexto, sin nada, hubiera sido muy, pero muy difícil. Hubiera necesitado centenares de días de análisis dedicado como para empezar a tener algún tipo de sentido. Sí. Entonces, esto ha sido hecho, esto es una suerte de arqueología digital en la cual todos esos instrumentos que han sido descifrados, han sido desencriptados, luego son organizados por expertos en informática forense, que son lo de esa compañía que custodia bajo responsabilidad ante el Ministerio Público Federal de Brasil estos servidores, y luego esos datos son contrastados con los colaboradores humanos, aquellos que están haciendo delación premiada, que tuvieron una participación y que ayudan a reconstruir todo ese escenario. Y que además están obligados a decir la verdad, hay que reiterarlo. Y quisiera volver a revisar la última publicación para poder ver justamente esta información. La presente acta fiscal, dice está enmarcada dentro, como les dijimos, del proceso de colaboración eficaz, continuo de la empresa Odebrecht, dentro del cual se realizó la celebración del acuerdo final de beneficios y colaboración, firmado por los representantes legales de esta persona jurídica. En ese sentido, dentro de la colaboración de la empresa, se procede con la entrega de documentación proporcionada, como ha dicho Gustavo Gorriti, desde la matriz en Brasil, derivadas del extinto sector de operaciones estructuradas. Aquí hay información muy precisa que también quisiera poder compartir con ustedes, donde se refiere, por ejemplo, dice la empresa colaboradora, entiéndase Odebrecht, declara que la offshore Amarin Investment es de titularidad de la persona de Fares Miguel Atala Herrera, pero que las transferencias bancarias realizadas por esta empresa offshore, Cleanfield Service, del extinto sector de operaciones estructuradas, fueron destinadas al Codinom, o sea, al seudónimo, al nombre codificado, Chalán, que corresponde a la persona de Luis José Nava Guibert. Ahora, ¿cuál era el papel del hijo? Porque uno dice, ok, el secretario de Alan García podría fungir siempre en el terreno de la especulación, pero en el caso de Bandido, o sea, acá hay un rol importante que desempeña el hijo del exsecretario del presidente, quien, por cierto, sospechosamente sale del país el día que se iba a ordenar el impedimento de salida. Bueno, él salió el 10 de abril, que fue el día, si no me equivoco, en el que el equipo especial de la Fiscalía presentó ante el juez la petición de impedimento de salida. El juez, basado en una cuestión formal relativamente menor, decidió postergar la diligencia y dio una nueva fecha que, si no me equivoco, se dio a fines de la semana pasada, y entonces el mismo día 10 Nava Mendiola compró el pasaje para salir a Estados Unidos y el mismo día salió. Ahora, lamentablemente, Gustavo, y hay que decirlo con todas las letras, esto no habla bien o nos despierta alguna sospecha de la decisión del Poder Judicial, de esa suspensión. El equipo especial Lava Jato, las investigaciones vinculadas con Odebrecht son un tema de tiempo y oportunidad. O sea, requieren de la oportunidad precisa para tomar este tipo de medidas. Que un juez suspenda la audiencia de impedimento de salida del país contra Luis Nava, luego de que el Ministerio Público solicita 18 meses justamente para que no salga, y que ese día el señor, como ayer se ha conocido en Cuarto Poder a través de un trabajo conjunto, entiendo, con IDL, que comprara ese mismo día el pasaje, un pasaje de ida y vuelta, pero que le salió bastante caro porque, entiendo, lo tuvo que comprar de inmediato. El mismo día. El mismo día. Ahora, no hay coincidencias, ¿correcto? Bueno, él ha afirmado que se trató de una emergencia oftalmológica. Sí. Creo de que hay algunos otros datos vinculados con el proceso de su salida que de repente pueden ser conocidos pronto, que tenderían a dar una narrativa diferente a la de la emergencia médica. Pero el hecho concreto... Pero ese es el argumento del hijo de Nava. Ese es el argumento de José Antonio Nava Mendiola. Claro, sí. El tema aquí es el juez, que posterga esto y que, digamos, involuntariamente, porque no tenemos pruebas de lo contrario, involuntariamente le da la oportunidad de salir del país.
Sería interesante ver o sea, sería interesante los que el criterios juez... con los que el juez se ha manejado. Exacto, en a este eso caso, me refería, Juan Carlos Sánchez Balbuena. la importancia del a eso me asunto refiero. por o sea, es decir, resolver, estás abriendo una ventana de tiempo para que un sospechoso de testaferro, digamos, de un soborno, un receptor de un soborno, salga del país. El problema, mira, es de que hay gente, y esto no se ha visto hasta este momento, hay gente importante dentro de esta investigación que ha tenido el tiempo suficiente para fugar. Un caso muy importante es el de Gonzalo Monteverde, que jugó un papel central. Nosotros lo sacamos por primera vez el 2015, el 2016, y es otro que nos querelló por supuesta difamación. Y luego, por supuesto, confesó con la fuga. Él, que tuvo una cantidad de compañías que actuaron como los doleiros de Odebrecht y actuaron activísimamente en tanto la generación de fondos para la Cutra como en la distribución de fondos de la misma con una cadena de compañías, y que jugó un papel central tanto en sobornos del Perú como fuera del Perú, escapó, tuvo el tiempo suficiente como para escapar. Ahora vamos a ver si Nava Mendiola regresa o no, pero tengo la impresión de que eso no se va a dar en el tiempo inmediato, para aquí. Ahora, ¿cuál es el papel que él jugó dentro de esto? Hay una serie de pagos que se realizan a él bajo el seudónimo de Bandido y cargados al tren eléctrico, no a Irsa Sur. En su caso, son todos cargados al metro. ¿Podríamos decir entonces que el padre estuvo mucho más vinculado a Irsa Sur y que el hijo más bien se ocupó del metro? No creo ¿Tampoco? que podamos llegar a esa conclusión. De acuerdo. Creo que por términos de orden para el pago, los pagos ilegales, a Barata le resultaba más fácil cargar totalmente una cuenta de sobornos a un proyecto y otra cuenta a otro proyecto. Justamente para respetar el orden de la contabilidad esta paralela. Exactamente, porque de hecho ni Nava padre ni Nava hijo tenían ninguna posibilidad personal, real, de influenciar para nada. Y en el caso de Nava hijo, que era la persona que estaba a cargo de Transportes Don Reina, una compañía que trabajó bajo condiciones especialmente preferentes para Odebrecht durante buena parte de estos años, y que recibió una gran cantidad de dinero, todos estos pagos son aparte, son personales, están hechos para un alias, un codinome, y cargados a esto otro. En todos los casos provienen de operaciones estructuradas, en todos los casos están vinculados con estos proyectos y en todos los casos huelen clarísimamente a Cutra. Cuando hablamos de cargos a Irsa Sur, podemos hablar de sobrecostos, es decir, la forma en que operaciones estructuradas se autofinanciaba. ¿Cómo funcionaba ese mecanismo? Porque tú nos has dicho hace un momento, es decir, si había que pagarle a alguien, ese dinero tenía que tener una justificación, es decir, no era que el señor Odebrecht sacara de sus cuentas personales, tampoco era el señor Barata. Operaciones estructuradas tenía que generar su propio flujo de capital. Así es. Operaciones estructuradas estaba dividida en dos partes fundamentales. Una era la de la generación de recursos, que en los años finales estuvo a cargo de Marcos Grillo. Y su función era precisamente la de generar recursos, dinero supuestamente legal, que se convertía en ilegal, entraba, digamos, se hacía subterráneo, entraba a las cuentas de operaciones estructuradas y luego era repartido como pagos ilegales para coimas. Ha habido un cálculo sobre la base de las investigaciones en múltiples países de que cada dólar pagado en sobornos generaba 4 de utilidades por lo menos para Odebrecht en ese tiempo. Entonces era un excelente negocio. Y para que tengas una idea, ha habido años, los últimos años, en que el sector de operaciones estructuradas manejó casi 500 millones de dólares a nivel mundial destinados a sobornos. Entonces, todo eso... 500 millones de dólares a nivel mundial. Al año, ¿eh? Al año. Al año. Al año. Al año, al año. Si respetamos tu regla de por 4, la multiplicación por 4, esto supone ingresos... A nivel mundial, rentables que generaba operaciones estructuradas para Odebrecht de 2.000 millones de dólares anuales. En términos generales. Ahora,
fue subiendo, sobre todo en los últimos años, hasta bajar. Como dijo Gilberto Silva, el jefe de operaciones estructuradas, llegó a estar casi fuera de control, porque hubo un momento en que les fue tan rentable, tan lucrativa la corrupción, que creció y creció, sobre todo bajo la dirección de Marcelo Odebrecht. Entonces, en esas condiciones es que se utiliza el ingreso que generalmente proviene de contratos ficticios, y esos contratos ficticios están muy vinculados a sobrecostos. En el caso de Irsasur, es uno de los proyectos que tuvo mayor sobrecosto. Exacto. Y estaban repartidos en el gobierno de Alejandro Toledo y en el gobierno de Alan García. Gustavo, te pido un segundo, porque el tema nos da, hay que dedicarle tiempo para que la gente entienda bien este tema que es complejo de por sí. Tenemos que ir a una breve pausa y regresamos con Gustavo Gorriti para entender cómo funcionaba o cómo a partir de un proyecto en particular, el proyecto de la carretera interoceánica, se podía ver la manera de operar esta de Odebrecht que, de acuerdo a los estimados de Gustavo Gorriti, le generaba 2.000 millones de dólares anuales de ganancias producto de este sistema corrupto. En algunos años. En algunos no años, en todos. no Eso en fue todos. el pico de los últimos años. Ok, pero podemos hablar de un promedio. Vamos a la pausa y regresamos con Gustavo Gorriti. Muy bien, continuamos en 2019, siempre atentos a que nos enlacemos con la audiencia donde se está decidiendo sobre la detención preliminar en contra del expresidente Pedro Pablo Kuczynski, pero Gustavo Gorriti está aquí conversando con nosotros sobre los últimos destapes y revelaciones que ha hecho IDL Reporteros en torno al caso Nava, al caso del ex secretario del presidente Alan García, quien habría sido destinatario final de una suma muy importante de dinero, 5 millones de dólares que provendrían de la famosa Oficina de Operaciones Estructuradas, que como sabemos era la oficina encargada del pago de sobornos. Muy bien, estábamos hablando de los sobrecostos, de la manera en que se generaba este dinero, porque habíamos dicho, había que ganar dinero y no perder. ¿Correcto? En el caso de Irsasur, ¿cuánto? La obra llega a costar el doble de lo que inicialmente se firma, más del doble de lo que inicialmente se proyecta. Sí. ¿No? Se le hace adendum o adenda, como les gusta decir ahora, adenda tras adenda, y eso es aceptado sin casi hacer problemas. Lo que pasa es que una adenda, digamos, puede ser legítima. Hay casos en que es correcto, sin duda legítima. Una obra, tú proyectas en una obra de obra ingeniería civil, así es, por puede más ocurrir experiencia que tengas, un imponderable que te obliga a elevar la inversión. Exactamente, o puede haber algunos cambios, algunos ajustes en el proyecto. ¿Por qué en este caso, digamos, pero, no es digamos, normal? Hay ciertos rangos que son racionales, ¿verdad? Pero cuando, como en este caso, tienes más del doble, y cuando eso se da sin casi discusión, a través de una suma continua de adendas. Y cuando ahora sabemos además de que hubo un flujo grande y continuo de sobornos, primero en el gobierno de Toledo, ¿verdad? Por 30 y tantos millones de dólares que salieron. No sé si todos de la cuenta de Irsasur, no creo, pero muchos sí. Y del otro lado, lo que salió durante el gobierno de Alan García, de lo que estamos empezando a ver una parte. La cantidad de dinero que fue cargada de ese proyecto, pues te vas dando una idea de lo fácil que fue sumarle sobrecostos. Al final, dentro de las obras que llevó a cabo Odebrecht en Perú, el Irsasur es una de las que, si no la que ha tenido más alto nivel de sobrecostos. A eso hay que añadirle de que, no contentos con ello, hicieron una multitud de arbitrajes y ganaron todos menos 4, pero los 4 que perdieron no les costó un centavo, y sin embargo los que ganaron fue por una cantidad considerable de dinero, y ahora sabemos por qué. 9 arbitrajes en total ganaron. Creo que como 19 en ese caso. Pero lo que hay que decir... Que es donde participa Horacio Canepa. Horacio Canepa participó en varios de esos arbitrajes y recibió pago de coimas. Lo cutrearon. Recibió coimas, por eso ya está claro. Él es en este momento un colaborador eficaz, ha confesado todo eso, y fue parte continua
de la generación de esa forma de lucro ilegal que a la vez también sirvió para alimentar al sector de operaciones estructuradas y, de otro lado, para pagar coimas en forma simultánea. Claro, era a través de esta inflación. Ahora, los pagos son de verdad por montos importantes, ¿no? O sea, los pagos, los depósitos que se hacen a chalán. ¿Qué es lo que sigue en esto? ¿Qué debería ocurrir? Se ha pronunciado el expresidente Alan García a través de su cuenta en Twitter. Tenemos un tuit que publica él el día de ayer, me parece, o no, hoy son los dos tweets. Primero dice: ante las nuevas denuncias contra los señores Nava y Atala, esperaré sus descargos y el interrogatorio y respuestas de Jorge Barata el martes 23 de abril. Mis compañeros, esto lo dice en un segundo tuit, pueden tener confianza. Nunca he pedido dinero ni vendido obras públicas. Los que me acusaron fueron los verdaderos corruptos. Yo creo en la historia. Otros se venden, yo no, que es la frase recurrente del expresidente. Por otro lado, Erasmo Reina, abogado del expresidente, ahí está el tuit al que hacíamos mención, ha dicho que ha pedido al fiscal Pérez, para poder ejercer derecho de defensa, que precise qué hechos amparan su pedido, el pedido de Pérez, para que se investigue a Alan García sobre actos que solo vincularían a los señores Nava y Atala. Es un pedido de orden constitucional que debe responder el fiscal. ¿Por dónde iría, digamos, la justificación para que Pérez incluya a García en una investigación contra Nava y Atala? Eso sería bueno preguntárselo al Pérez. propio fiscal José Domingo Pérez Gómez, pero lo que creo, lo que hemos hablado hace un rato, Sí. es de que como funcionario Nava no tenía ninguna capacidad de acción, ninguna, para decidir, influir sobre obras como Birsa Sur, o cualquier obra de infraestructura, o cualquier actividad ejecutiva del gobierno. Lo único que él tenía era la cercanía como secretario del presidente de la República. Y por otro lado tenemos la cercanía importantísima entre Barata y el propio expresidente. Pero digamos, viene a ser un dato secundario. Bueno, no sé si es secundario o no, obviamente se dio, pero en este caso en Pero no, concreto... no es un elemento probatorio para un proceso judicial, digamos, el tema de las reuniones entre Barata y García. No es un tema Más bien tendría que ver con las decisiones que el gobierno de García toma para facilitar las operaciones de Odebrecht, concretamente en este proyecto aquí en el Perú. Eso es. La cosa concreta es esta. Esta persona recibe pagos, se le facilitan todas las cosas a Odebrecht, los sobrecostos, todo esto. Me imagino que se va a conocer más sobre eso en el futuro, que va a haber un detalle mucho más granularizado sobre esta información que va a permitir hacer un análisis en mayor profundidad. Pero por lo pronto sí, lo que tenemos claro hasta este momento es que Nava recibe dinero ilegal, altamente disfrazado, con tremendos esfuerzos para ocultarlo. Y Nava no tiene ninguna autoridad propia para tomar decisiones. ¿Podría haber sido a través de un ministro? Nava no era secretario de un ministro, que yo sepa. Pero... El hecho de ser secretario de García, digamos, eventualmente, me pongo en el papel de abogado del diablo y en lo que pueda expresar el abogado de García, que dice: ¿por qué demonios tienen que incluir a García en una investigación? Hasta este momento, la evidencia nos lleva a lo que hemos descrito. Correcto. A Nava. Nos permite ver de que Atala jugó un importante papel de testaferro y de encubridor dentro de todo este proceso. Nos permite ver de dónde salió la plata. Nos permite ver la participación fuera de lo común de Jorge Barata en dirigir precisamente estos sobornos, de utilizar no solo los mecanismos propios de operación estructurada, sino también su propia caja. Él tenía una caja libre en dólares que la utiliza también con frecuencia para esto. Interviene mucho en todo este proceso. Entonces, hay cosas que no son comunes, que son extraordinarias y que son anormales dentro de la normalidad estructural de la coima. Entonces,
hasta este momento sabemos algo, pero lo que sí podemos concluir es de que hay mucho más por investigar, hay mucho más por analizar y que seguramente de ese análisis, de esa investigación y de los nuevos datos que vayan saliendo de los servidores, porque, y esto hay que recalcarlo y subrayarlo, hay una gran parte que está todavía inexplorada de esos servidores. Hay una gran parte que a la que todavía no ha llegado una investigación, no digo sistemática. ¿Cuánto se conoce y cuánto falta por conocer? Yo creo que es todavía mucho lo que falta por conocer. ¿Mucho en comparación a lo que ya se conoce? Probablemente algo parecido. Probablemente algo parecido. El testimonio de Barata va a ser fundamental. El testimonio de Barata va a ser sumamente importante, pero es un testimonio que va a tener que ser corroborado por documentación sustentatoria, va a tener que ser luego ampliado, es un conjunto de declaraciones que va a dar merced al conocimiento que hay ahora, él va a responder solamente a las preguntas que se le han formulado, de acuerdo con lo que se conocía al momento de hacer las preguntas, pero sobre esa base se va a poder avanzar y se va a poder seguir luego con la investigación. Va a ser un momento muy importante, pero no va a ser ni mucho menos el último día ni la conclusión del asunto. Barata va a responder a lo que en ese momento le ha preguntado, de acuerdo con la documentación que existe, de acuerdo con lo que él puede corroborar en ese momento. Muy bien, ¿alguna información para precisar respecto a los sobrecostos de Irsa Sur y los arbitrajes? Los tramos 2 y 3 de la carretera interoceánica sur fueron adjudicados en agosto del año 2005 a la empresa Odebrecht, pero en consorcio con Graña y Montero, JJC Contratistas Generales e ICSA. Cuando hablamos de dinero que salía y de conocimiento de estas operaciones, no hablamos solo de Odebrecht. Esto involucra a todo el consorcio, también a los socios peruanos. Nosotros hemos publicado ya varias notas sobre la participación de los consorciados peruanos dentro de eso y hemos visto cómo eventualmente ellos dentro del cálculo de utilidades hicieron reconocimientos disfrazados verbalmente, por supuesto, a lo que habían sido las gestiones que llevó a cabo Odebrecht y le recompensaron la parte que le correspondía más un cierto castigo por no haber intervenido ellos en las gestiones, quiero decir, de la CUTRA dentro de todo ese proceso. De acuerdo, Gustavo. Muchísimas gracias. Para terminar y dar alguna información, simplemente el costo inicial de los dos tramos que mencionábamos de la carretera fue de $658 millones. Durante la ejecución de los proyectos fueron suscritas al menos 15 adendas para añadir sobrecostos. El resultado fue que el proyecto le terminó costando al Estado más del doble, es decir, $1.340 millones. 9 de las adendas se firmaron durante el gobierno del expresidente Alan García. Los proyectos de los tramos 2 y 3 fueron sometidos a 23 procesos arbitrales, de los cuales Odebrecht, tenía razón, ganó 19. Omití un dígito ahí. El resultado fue que la constructora obtuvo $134.529.000 más. 13 de esos 19 arbitrajes fueron resueltos con los votos del abogado Horacio Canenbach, colaborador eficaz en este momento, que recibió $1,4 millones en coimas de Odebrecht. Otros 18 árbitros son también investigados por este tema. Las cifras hablan, los documentos hablan y nuevamente desde aquí hacemos una invitación tanto al abogado pero también al propio expresidente Alan García, quien reitera a través de su cuenta de Twitter, otros se venden, yo no. Pero a estas alturas y con la información que hay, señor García, la verdad sí nos gustaría conocer sus descargos ante esta información, o por lo menos cómo se explica usted la forma de actuar de su secretario personal, secretario muy cercano en los dos gobiernos de García. No hablamos de uno, en los dos gobiernos. No va a haber un personaje cercano a García Pérez. Sobre todo en el segundo, pero ok, lo dejamos ahí, la invitación está hecha para que usted asista y nos cuente. Gracias, Gustavo Gorriti, como siempre. Con mucho y atentos gusto. a las publicaciones de IDL Reporteros. Vamos a una pausa y regresamos con Sergio Tejada, el congresista que presidió la mega comisión que investigó al expresidente en el Parlamento.